Empezamos entonces, si queréis, va a intervenir Javier Moreno, que es el autor del Hombre Transparente, este libro que tenéis en Metalibrería y que, bueno, yo os enseño ahora a través de la pantalla. Y Fernando Castro, que es profesor de estética de la Autónoma de Madrid y crítico de arte. Y cuando quieras empezar, encantado y muchas gracias por vuestro tiempo y por venir a Metalibrería. Pues muchísimas gracias a ti por darnos el espacio de vuestra hermosa librería que no conocía, y lo bueno es en estas ocasiones también aprender cómo se llega a un sitio, porque he visto que tenéis un fondo de filosofía estupendo y esa sigue siendo mi vieja pasión, la filosofía, que fue la carrera que estudié. Bueno, como decíamos, bienvenidos y gracias por venir a los que estáis presencialmente, a los que estáis en casa siguiendo online ahora en streaming o por YouTube vais a escuchar esta presentación, que es la segunda que se hace aquí en Madrid. La primera se hizo en la Central. Yo me comprometí a acudir a esa presentación, pero por razones de fuerza mayor en esa ocasión no pude participar, aunque me daba tanta pena no poder hacerlo que grabé para YouTube una presentación del libro, una presentación que fue casi una hora de comentario del mismo, y ahora estaba estos días atrás pensando qué cosas nuevas puedo decir o qué cosas nuevas puedo aportar. Aunque supongo que habéis venido principalmente a escuchar a Javier, pues a mí me gusta seguir esa convención de las presentaciones de libros, de tratar de explicar a fondo de qué tratan, es decir, no meramente hacer así una cosa de aliño o a la remanguillés, sino explicar por qué nos encontramos ante un libro importante, que lo es. Yo conocía a Javier del contexto de los narradores murcianos, no es un nicho zoológico raro, sino que en Murcia, por una razón que yo no acierto saber cuál es, será el paparajote o algún tipo de producto de la tierra, se da mucha tendencia a lo narrativo. Hay, de hecho, una generación de escritores murcianos en la que Javier es tal vez los mayores o de los mayores de esa generación, en la que hay muy buenos escritores, muy buenos novelistas, también algunos con la cualidad de ser tanto narradores cuanto ensayistas, como es el caso de nuestro común amigo Miguel Ángel Hernández Navarro. Nos hemos visto en algunas ocasiones, pero no habíamos tenido la ocasión de participar en algo así como la presentación de un libro. Jesús Espino, el editor de ACAL, me habló de este volumen y me dijo algo que, por lo que he podido comprobar antes de entrar a la sesión, a esta presentación, es una frase que ha debido repetir en muchas ocasiones, y me escribió y me dijo: mira, este libro te va a interesar porque es como Zizek, solo que se entiende bien. Y creo que eso es lo mismo que le dijo a Miguel Ángel Hernández Navarro, y que era una fórmula que debió emplear con bastante gente, que era algo como Zizek, pero que se entiende bien. Y la verdad es que ese dato que me dio era un poco equívoco, porque en realidad, aunque en algún momento Javier Moreno tira hacia el psicoanálisis, no es su perspectiva psicoanalítica, no es un lacaniano, aunque utiliza la cuestión de el deseo y el objeto A y la carencia del deseo, o el deseo del otro como mecanismo del comportamiento pulsional, emocional y de nuestra forma de relacionarnos con el yo y con el otro. Tampoco es un idealista schellingiano, no es un seguidor de Schelling. Por lo tanto, los elementos centrales de Zizek, que es un heideggeriano cibernético y que es un post-lacaniano y que es un continuador del gran desarrollo del idealismo trascendental, no lo cumple Javier. Javier, en realidad, es un increíble, impresionante analista de lo que llamaba Heidegger la cibernética como metafísica de la era atómica. Es decir, es un pensador del final de la filosofía. Hay un ensayo que él cita aquí, que es un texto crucial de Heidegger, que se titula El final de la filosofía y la tarea del pensar, en el que Heidegger propone lo que llama Andenken, pensamiento rememorante, pensamiento post-metafísico del final de la metafísica, pero un pensamiento final de la metafísica en tanto en cuanto la cibernética es el cumplimiento de lo que llamaba Leibniz Matesis Universalis. Esto es matemática universal. Y yo creo que esto le preocupa a Javier, porque no es casualidad que sea un matemático que imparte lecciones de matemáticas y que hay aquí una suerte de clave matemática. Viniendo para acá, como a mí me gusta siempre dar una definición de a qué disciplina pertenece un libro como este,
de tantos fragmentos y de tantas temáticas, que es una especie de libro, vamos a llamarlo así, de sintomatología general de los modos comunicativos contemporáneos o de las formas de conectividad de nuestro tiempo, pues dije, bueno, este es un libro que, ¿cómo lo llamamos? Un libro de crítica cultural, es un libro de pensamiento hipervinculante o de lo que llamaba Henry Jenkins mediología comparada, o en realidad encontré en el metro el término. Se trata de un libro de topología, que es una expresión que no penetra tanto en el libro, pero en realidad es de topología. La topología es una rama de la matemática, como bien sabe Javier, tiene que ver con figuras, bueno, en realidad es de los pitagóricos, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con Euler y con, bueno, las soluciones que da Euler a ciertos problemas matemáticos, y dentro de la topología hay muchas variedades, ¿no? Se suele decir que los topólogos y los expertos en topología no son capaces de distinguir entre una taza y una rosquilla, por la famosa cuestión del toro y de las formas topológicas. Y es interesante porque al propio Zizek le interesó mucho la topología vía Lacan, dado que cuando Lacan está al final de sus días dictando el seminario 2021 y está perdiendo las facultades cognitivas, se obsesiona mucho por el nudo Borromeo y empieza en sus clases a dibujar nudos, y los alumnos no saben por qué está dibujando nudos, y se preocupa sobre todo por las estructuras topológicas y por las variables topológicas. Y este es un libro, yo creo, de topología, y es un libro, bueno, que tiene que ver con todas las cuestiones, también hasta de los problemas interescalares, bueno, cuestiones matemáticas que si se hiciera un análisis más a fondo. Y sobre todo es un libro sobre, vamos a llamarlo así, la topología y ideología contemporánea, que tiene que ver sobre todo con una cosa que se llama gran singularidad. Bueno, y con esta cuestión de la gran singularidad que ha llevado a Ray Kurzweil a crear la Universidad de la Singularidad, y también con todas esas cuestiones que tienen que ver con la filosofía del acontecimiento. Dicho esto, es un libro que, como todo problema topológico, tiene también una vertiente tropológica, y es un libro sobre la retórica. Es un libro que tiene que ver con la retórica y la ideología de nuestro tiempo, y es un libro que trata de nuestros tiempos convulsos y sobre todo de las posibilidades y del el caudal de posibilidades de nuestro tiempo, que curiosamente es un mundo de infinitas, aparentemente infinitas posibilidades, que condena a una existencia impotente. Es decir, la relación entre potencia e impotencia, que es un tema también de la física aristotélica, que es bueno, el problema de la energía, de la energía, y sobre todo de cómo se articula la energía como poder, posibilidad o potencialidad. Dicho esto así más abstracto, el libro hace una impresionante reflexión sobre debates contemporáneos en los que transita, por ejemplo, por la agitada y dinámica senda del aceleracionismo o del pensamiento aceleracionista, de eso que tiene que ver con el aceleracionismo, con el realismo especulativo, con la ontología orientada a los objetos. Lo hace con una prosa realmente muy, muy fluida, sin banalizar las cuestiones, porque hay veces que se trata de simplificarlas y esencialmente vender humo, es decir, engañar a la gente haciéndole creer que algo es evidente y en realidad es más complejo y tiene por tanto que ser expuesto de esa forma. Y también se adentra en todo ese debate, digamos, contemporáneo de la cultura de los dispositivos y de las plataformas, y lo hace tirando de un viejo material bibliográfico y de un autor raramente tratado por los teóricos de la cibernética o los teóricos de las formas comunicativas contemporáneas, que es el gran pensador René Girard. A mí me ha parecido que esa es una, digamos, de las contribuciones importantes que tiene el libro. René Girard es autor de una serie de libros impresionantes, algunos de ellos, como he podido saber, descatalogados, lo cual, pues bueno, me parece así un poco un drama, ¿no? Especialmente su gran libro La violencia y lo sagrado, que apareció traducido en la editorial Anagrama, pero también La ruta oculta de los seres oscuros, Las cosas ocultas desde la fundación del mundo, El chivo expiatorio, Mentira romántica, verdad novelesca. Es autor de toda una teoría de este experto en antropología y mitología, que es la teoría del deseo triangular o de la rivalidad mimética o de la crisis mimética, que es el momento en el que deseamos un mismo objeto, por ejemplo, que nosotros tuviéramos ahora pues un deseo irrefrenable de hacernos con esa jarra de
de agua, y Javier y yo pugnáramos por esa jarra de agua que tenemos, a pesar de ello incluso 2 vasos de agua cada uno de nosotros, pero queremos hacernos con el total de la jarra para tener menos sed o para estar más provistos de agua frente a cualquier contingencia, y en ese momento iniciamos una pugna, una violencia entre nosotros mismos que puede ir degenerando, si se amplifica, en venganza, en vendetta interminable, en la que incluso podríamos llegar a agredirnos o agredir a nuestros familiares, ¿no? Eso crea una crisis sacrificial que solamente tiene una solución mítica y ritual, que es crear un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio podía ser María, ¿no? Entonces, que está aquí, que es alumna y además nos conocemos hace un tiempo ya. Yo le dirijo además su TFM, con lo cual puede ser ella, pero mejor, para que no sea un chivo expiatorio tan mal elaborado, su amiga, con la que no tengo todavía relación, su compañera, y entonces decidimos, Javier y yo, desplegar nuestra violencia hacia ella como chivo expiatorio. Ese mecanismo del chivo expiatorio es una válvula de salida a esos momentos de crisis mimética, de rivalidad del deseo, de estructura triangular del deseo, que tiene mucho que ver con lo que llamaba Thorstein Veblen en su teoría de la clase ociosa, el consumo mimético, ¿no? Y el consumo ostentoso. Bueno, esta teoría la desarrolla de una manera nada pedante, sino muy bien trazada, Javier, en este libro que trata de esta cuestión del hombre transparente, con este título claramente nietzscheano. Aquí no lo digo porque quiera hacer una analogía forzada, sino que en realidad corresponde a una de las partes más brillantes del ya de por sí alucinante libro de Federico Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, que tiene 2 paginitas, bueno, en realidad 1 página y media, que es una historia de la filosofía condensada en 1 página y media, que se titula De cómo el mundo verdadero se convirtió en una fábula. Esas páginas de ahí es una historia de lo que ha pasado con el problema de la verdad, y cómo el problema de la verdad va modificándose a través de la historia de la filosofía, como también, como señaló Heidegger, va modificando la historia de la filosofía como historia del ser, es decir, la historia de lo ontológico o del olvido de la relación entre el ser y el ente. En este libro, que se subtitula Cómo el mundo real acabó convirtiéndose en un Big Data, es claramente una paráfrasis de ese capítulo de Nietzsche, y en él, como decimos, aparece esta figura del hombre transparente en medio de una especulación sobre la velocidad, la aceleración, la viralización, esta cuestión del contagio comunicativo, que tan importante es en una época como esta, porque este libro está escrito en el tiempo del COVID, ¿no? Es decir, cuando estábamos forcluidos o confinados por el COVID, sale toda esta cuestión del contagio comunicativo, de lo que llama Jenkins spreadable culture, ¿no? Cultura propagable, ¿no? Es un libro, por tanto, sobre el like, sobre la privatización de la verdad, o lo que llamaríamos con Eric Sadan el estadio algorítmico y predictivo de la verdad, sobre cómo la falsedad se propaga con más facilidad que la verdad, sobre cómo en nuestra época es muy difícil resistirnos a eso que se llama clickbait, que es en realidad la carnaza, al anzuelo, el anzuelo que nos tiran, y es, como digo, un libro que plantea brillantísimas metáforas y visiones de nuestra época. Por ejemplo, utiliza el modelo de la curva logística para explicar una teoría de las olas, en las que mezcla, por ejemplo, la gran ola de Okusai con el funcionamiento de las redes sociales, que es algo que hace, o con las teorías de Davis sobre los estados nerviosos. El libro, aunque no lo parezca, es un libro que sintetiza una enorme cantidad de bibliografía. Es decir, es increíble el esfuerzo que ha hecho de trabajar un campo bibliográfico vastísimo, porque sobre este asunto hablamos ahora, no paran de salir libros, ¿no? Es decir, no paran de salir libros, y son libros, algunos de ellos pues muy complejos y que es difícil entrar a ellos. Analiza, por ejemplo, el conocido filtro burbuja, al que dedicó Eli Pariser, un libro de cómo vivimos atrapados en nuestras redes sociales y eso nos lleva a un mecanismo casi conspiranoico. Trata también la cuestión del realismo capitalista, este tema tan conocido hoy a través de Mark Fisher. Toma incluso la famosa frase de Frederick Jameson, ¿no? Es más fácil pensar el fin del mundo que el final del capitalismo, que es una frase que dice esto se ha oído decir a alguien, ¿no? También analiza, por ejemplo, nuestra época, una época de escaso poder, de escasa dimensión utópica, en la que la ideología principalmente lo que vende es lo que se llama pensamiento disruptivo, ¿no? Eso de think different, ¿no? Piensa diferente. Una época marcada sociológicamente por el juego imitativo, aquel que trataba el sociólogo Gabriel Tarde, y sobre todo una época que es una época de acumulación de niveles de complejización, por ejemplo, las famosas teorías del stack, ¿no? De la pila, que desarrolla Benjamin Bratton. Este es un libro así de gordo, Stack, en el que él habla de las megaestructuras del conocimiento contemporáneo, ¿no? De los niveles de la tierra, la nube, la ciudad, la dirección, el interfaz, pero sobre todo cómo se
modifica la Tierra, lo que él llama terraformismo, ¿no? Una época de copias, el senzai, ¿no? De plagios, pero también la que se busca lo extraordinario. A esta parte del libro le dediqué en YouTube 1 hora y me di cuenta cuando estaba en casa este fin de semana que en realidad me había dejado casi la mitad del libro sin tratar y trataré de ser breve en esta parte. La parte segunda del libro, es decir, desde la página 120 en adelante, va a ir analizando cuestiones tan interesantes como el poder del storytelling, el poder de las narrativas de cohesión social, ¿no? Lo que llamaba grandes relatos, pero también pequeños relatos Lyotard, esos storytellings que reformatean las mentes en clave empresarial, a los que dedicó un ensayo magnífico Christian Salmón. Analiza el narcisismo de nuestra época, una época que analizar qué tipo de narcisismo tenemos, ¿no? Es un tema amplio, cómo nuestra época se pasa de la adrenalina a la dopamina, el aprendizaje como juego, esta especie de gamificación, ¿no? O ludificación de la sociedad, todo tiene que ser entretenido, ¿no? Yo venía hoy de dar una clase a mis alumnos de la universidad sobre los orígenes del punk, cuando el punk se niega al aceptar las lógicas del futuro y de las bienaventuranzas, ¿no? El famoso New Future, ¿no? Pero también en un tema como Pretty Vacant, ¿no? Absolutamente ocioso, totalmente parado. Y sobre todo esa idea de las políticas del aburrimiento, ¿no? Cuando McLaren se hace el manager de los New York Dolls y coloca por detrás, existe una política del aburrimiento, ¿no? Esta idea del aburrimiento como algo contrarrevolucionario. También saca a relucir cómo nuestra época es la época de la Gioconda, ¿no? En la que todos sonreímos para salir en las fotos. Bueno, recordaba aquella famosa pose de la boca pato para hacerse los selfies, ¿no? Había que ponerse la boca, ¿verdad? Había que ponerse duck face, había que poner boca pato, que también hay que pisar así con una pierna por delante para quedar como muy que vas a hacer algo y sobre todo que la cacha suba un poquito. También es una época de cookificación o de cookización, el Power of the Cute de Simon May, ¿no? Del poder de lo cookie. Recordaba hace poco en un curso cómo Japón nombró embajador manga a Doraemon. O sea, nombró embajador a un gato sin orejas, ¿no? Entonces, claro, estamos en la época en la que hay embajadores manga que son gatos, digamos, marcianos, ¿no? Estamos en la época de la catástrofe sobre catástrofe. Decía Benjamin que la catástrofe no es el último acto de la tragedia, en griego sí lo es, la tragedia griega, la catástrofe, el último acto de la tragedia, sino que la catástrofe es que todas las cosas sigan siendo igual. Y hay una página especialmente brillante de todas las que hay en este libro, que son muchas, que es la 145, en la que Javier Moreno reformula el famoso pasaje de las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Bueno, allí nos dice Benjamin que el Angelus Novus vuelve la vista hacia el pasado y ve cómo las ruinas crecen hasta tocar el cielo. Lo que nosotros llamamos progreso en realidad es una catástrofe, ¿no? Es una paráfrasis rápida de la cita. El Angelus Novus era una obra que tenía Benjamin, que había comprado, que la conservó hasta el final de sus días, y sabemos hoy que compró esa obra de Paul Klee porque no negoció bien la compra de la obra que quería, que era una obra de Francis Picabia. Por eso tenemos toda esta especulación sobre Angelus Novus. En realidad quería una máquina de Picabia, que a lo mejor hubiese sido interesante que tuviera las dos para que oscilara entre la imagen angélica y la imagen mecánica. Y Javier Moreno hace una versión del Angelus Novus que sí quiero leeros, que dice: hay un diseño de Sanrio llamado Hello Kitty. Hello Kitty es una gatita de rostro ambiguo. Sus ojos miran fijamente, carece de boca y lleva un lacito rojo prendido de una de sus orejas, como una mariposa de alas extendidas. Así es como uno se imagina el ángel del presente. Su rostro está vuelto hacia la hora, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Ella ve una sucesión de actos insignificantes que amontonan banalidad sobre banalidad alrededor de sus mullidos pies. Quisiera detener el tiempo, dejar que los muertos duerman el sueño de los justos y recomponer lo despedazado, mientras que desde el paraíso sopla un aire acondicionado que se enreda en el lacito y conturba la quietud de su figura. Ese airecillo la mantiene despreocupada. El futuro no es más que un feed de una red social, la metáfora más ajustada del tiempo y su infinito. Eso es lo que nosotros llamamos diversión. En realidad es un détournement, una tergiversación de todo el texto de Benjamin, en el que ha ido cambiando las palabras, como Guy Debord al comienzo de la sociedad del espectáculo cambió el comienzo del Capital de Marx para decir que donde la mercancía marcaba la dinámica del capitalismo, en realidad lo marcaba la dinámica espectacular.
En el libro, en esta parte, nos da una excelente visión de qué es el acontecimiento, eso que tanto aparece en la filosofía de Alain Badiou o de Deleuze y Guattari, y sobre todo cómo el acontecimiento tiene que ver con el enmarcado del acontecimiento, que es el marco del acontecimiento el que genera el acontecimiento, y aparece ahí una imagen muy interesante que es la idea del pensador como surfista que pasa de una ola a otra ola, ¿no? La cuestión antes de las olas, de Okusai, de las que hablábamos, ¿no? De una especie de surfear la catástrofe. Y en cierto sentido, uno que se ocupa de las cuestiones contemporáneas tiene que hacer surf, ¿no? Y tiene, aunque yo creo que en realidad Javier está más cerca del parkour que del surf, ¿no? Es decir, hay que mezclar un poco el parkour como con el surf, sabiendo que el surf es solamente, bueno, caudal laminar, lo que llamaban los físicos caudal laminar. Y a lo mejor hay que pasar del caudal laminar a una dinámica de torbellinos que tiene que ver con la estructura arquitectónica de la ciudad, ¿no? Y cómo en la ciudad tienes que hacer algo más que surfear porque no todo es superficie, sino que también hay formas de resistencia y hay una multimaterialidad que no sucede en el caso de la ola, ¿no? Bueno, es ahí donde trata la bipolaridad como esencia del capitalismo y yo creo que ahí también es otra buena contribución de Javier, que es, digamos, los análisis de los efectos psicológicos de la época contemporánea, ¿no? Estas cuestiones que le llevan a tratar la bipolaridad, el Asperger, como el autismo contemporáneo social, las dimensiones ciclotímicas, la tristeza y la depresión por diseño, eso que llaman sad by design, ¿no? Y yo creo que en esas partes está muy cercano a su manera a los análisis que hace Bifo Berardi sobre el neurototalitarismo, es decir, sobre los efectos psicológicos deprimentes de la conectividad. Es decir, que en vez de darte felicidad, dopamina o serendipia, al final te deprime las tormentas de mierda de las redes sociales, ¿no? Ahí habla del metaverso como una infinitud flácida, recordándonos como el 28 de octubre del 21 se lanzó el metaverso. Por cierto, un metaverso que se lanzó y que no deja de ser como una especie de promesa de las bienaventuranzas que no termina de ser otra cosa que un completo fake, ¿no? Yo estuve esta semana pasada en una conferencia TED y ha sido unas experiencias de estudio de campo antropológico más curiosas porque hacía tiempo que no estaba rodeado por más cretinos, ¿no? Es decir, yo mismo como parte de la conferencia TED, ¿no? Y tenía un compañero de TED que vino detrás mío, yo titulé mi conferencia Vendedores de humo, es decir, aquellos que venden crecepelo, con efectos como el que yo puedo demostrar que no sirven para nada. Y entonces vi antes de entrar al TED a un tipo haciendo gestos con gafas, ¿no? Con estas gafas de 3D en una sala en la que estábamos, nos llamaron, vosotros sois los conferenciantes pro. Y venga, conferenciantes pro para arriba, para abajo. Y entonces este era uno de los pro. Se quitó las gafas, me saludó. Y entonces al terminar su conferencia, resulta que era un tipo de Acciona que había hecho que sus trabajadores, los llamo así, sus trabajadores, estuvieran viendo la conferencia en el metaverso. Eso me pareció ya una forma de tortura china, ¿no? Es decir, tienes trabajadores y les haces ver tus conferencias en el metaverso. Se puso las gafas y saludó, hizo gestos de éxtasis, como que había triunfado, y le aplaudieron en el metaverso. Entonces me quedé muerto porque le aplaudían unos machacas, ¿no? O sea, unos lameculos del metaverso. Y entonces cuando aquel era un tipo bajito, chaparro, con acento canario, y se había hecho un avatar que era Brad Pitt. O sea, entonces cuando salió su avatar del metaverso dije, qué puto delirio. Y entonces hubo un momento en el que los del metaverso de primera fila eran 5 tipos y una chica, se levantaron para chocar las manos con él, como diciendo, eres guay. Entonces salieron, el primero pasó de largo, porque el metaverso está hecho de pena, o sea, no pudo ni chocar la mano, el segundo también pasó de largo y el tercero se cayó redondo en el metaverso. Entonces ver a un tío que se caía fulminado en el metaverso me gustó. Y luego vimos que la chica aplaudía como helada, congelada, como que no se quiso levantar para no caerse en el metaverso, ¿no? Que vas allí con las gafas sin ver nada. Es una experiencia, vamos a llamarla así, experiencia Rajoy, ¿no? Es decir, en realidad el metaverso está pensado para Rajoy, que hace tiempo vimos que se puso las gafas del metaverso. Es decir, es para gente que está muy impedida cognitivamente, que puede hacer cosas así en el llamado metaverso. ¿Y qué es lo que busca la gente en el metaverso? Pues busca eso que se llama la gran singularidad, ¿no? Esto que el humo que vendió Raymond Kurzweil, ¿no? El ingeniero de Google, que ha creado la llamada Universidad de la Singularidad, ¿no? Bueno, esto de la gran singularidad es una cosa que no vamos a entrar. Esto aparece en unas conversaciones de von Neumann, en la que John von Neumann, o von Neumann, no von Neumann, habla con un colega, Stanislav Ulam, y habla de cómo el progreso tecnológico hacen presuponer que se acerca una singularidad esencial o fundamental en la historia de la humanidad y, por tanto, va a haber un salto cualitativo. Es decir, va a haber un salto que no es el paso de la cantidad a la cualidad. Asunto, por cierto, que ya trató Hegel y ya trató Marx y parece que se lo haya inventado von Neumann y la gente vende cosas que están más que vistas, ¿no? Hay una parte, porque en distintos momentos aparece también el Javier Moreno narrador, ¿no? Y hay también esas partes retórico-narrativas.
Muy interesante el análisis que hace de la novela de Eric Teller, que es director de Google X, que es la parte más experimental de Google, ¿no? Es la gente que está metida en todos los temas de inteligencia artificial, ¿no? Que es una novela de ciencia ficción muy mala. Yo la leí hace tiempo y es penosa, pero bueno, mala de verdad, que se llama Exégesis, pero muy buena como documento, ¿no? Como documento sintomático, dado que es un intercambio de mensajes entre una historiadora que se llama Alice Lu en la novela, investigadora de Stanford, del laboratorio de Stanford, con una inteligencia artificial que ella ha creado y que comienzan a intercambiar correos, y cree Alice Lu que alguien está manejando la inteligencia artificial, como el famoso ajedrecista de la historia de lo mecánico, el Mechanical Turk, ¿no? Que tenía un enano dentro y por tanto que alguien estaba manejando, o la famosa sospecha sobre las partidas con Deep Blue de Kasparov, cuando Kasparov pierde con los ordenadores que decían que había detrás grandes maestros, ¿no? Esta teoría de la singularidad nació sin duda en el imaginario geek, tiene que ver con, dice Javier, el autismo tecnológico. Es cierto que hay una gran cantidad de autistas y de gente con Asperger en Silicon Valley. Esto está así documentado. Es decir, que tiene que ver con cómo reaccionan frente a la dinámica triangular del deseo. Es decir, que tiene que ver también con los transportes, con los observadores de trenes. También analiza el papel de la ilustración oscura, eso se llama la ilustración oscura, ¿no? Los neoreaccionarios contemporáneos, ¿no? Y saca a colación un texto que yo no conocía, y en todos los libros se aprende mucho, en el de Javier se aprende muchísimo, que es que Peter Thiel, una de las figuras fundamentales del mundo siliconiano, ¿no? Bueno, PayPal, otras startups, ha estado Thiel detrás de ellas. Pues Peter Thiel resulta que es licenciado en filosofía, estaría bien vinculado a esto, que presenta el libro, podría ser un perfecto presentador, abogado, maestro de ajedrez, pero es un gran lector de René Girard. Y yo creo que ahí, cuando llega Peter Thiel, en cierta medida el libro encuentra también como un point de resistance, ¿no? Una especie de lugar de corriente muy intenso, ¿no? Porque Girard está dando vueltas en todo el libro, pero resulta que este tipo ha estudiado a Girard, de hecho colaboró en unas actas de un libro colectivo que se llama Politics and Apocalypse, Política y Apocalipsis, y tituló su texto The Straussian Moment. Yo no lo conocía, lo fui a leer. La verdad, un texto curiosísimo sobre la crisis de Occidente, en el que él habla sobre la ilustración y la posilustración, y sobre todo cómo pensar el presente, y emplea una figura muy curiosa. Dice, hay una manera de fortificar Occidente sin destruirlo, al mismo tiempo un modo de vaciar la bañera sin arrojar al niño que está dentro. Esta frase la ha empleado, si no 40 veces, habrán sido 80. Esta idea de tenemos que desembarazarnos del agua sucia, pero desembarazándonos de ella también tiramos al niño que está en la bañera. La idea que tienen los siliconianos es que se podía conseguir una pax algorítmica, una paz algorítmica, que tiene que ver con la aniquilación del deseo. Ahí trata un libro muy estudiado últimamente, que es el libro de Shoshana Zuboff, ¿no? El libro sobre el capitalismo de vigilancia, un libro que recomendó Obama, y ya el que lo recomendara Obama quiere decir que era muy malo, pero es un libro que ha sido traducido con bombo y platillo, que la verdad luego el libro se queda corto respecto a Foucault, a Vigilar y Castigar, y tampoco va a ningún sitio, ¿no? De hecho, dedica una parte al 15M que es de llorar, ¿no? Bueno, Javier sigue analizando en el libro el hombre transparente, la noción de transparencia. Desde el momento en el que empecé, por una razón de esas conectivas mías extrañas, pensaba mucho en el licenciado Vidriera de Cervantes, y que es, incluso cuando lo estaba leyendo, dije, a lo mejor hay que coger el libro de Javier y el licenciado Vidriera de Cervantes y volver a leerlo. No sé si habéis vuelto a ese texto en alguna ocasión, pero es alucinante. Es verdad que Cervantes confiaba solo en Persíles y Sigismunda y que nadie llegó a ser una novela, un texto que interesara, pero el licenciado Vidriera es sobre también a qué nos conduce la erudición y el intento de transparentar demasiado nuestro conocimiento. En esa parte de la transparencia habla de que incluso Apple, ¿no?, ha patentado su edificio cúbico de tiendas de Manhattan, los soportes de los dispositivos en las tiendas, las escaleras transparentes, y llega a decir de forma brillante Javier Moreno que parece como si Apple quisiera hacer el copyright de la transparencia, ¿no? Transparencia, copyright, ¿no? Nos habla también de que Chanel ofrece un bolso transparente, el contenido del bolso ya no es secreto, una especie de perfecta extimidad, que también hay una compañía que ofrece váteres transparentes, lo cual es una cosa post-duchampiana. Mónica Bonvicini, por ejemplo, hizo unos váteres, un váter público que es cristal espejo, desde dentro es transparente y desde fuera es especular, que lo puso en muchos lugares, entre otros en la Tate Britain. Ahí en esa parte el libro es realmente muy, muy bueno.
Analiza, por ejemplo, el elogio de la casa de cristal de Benjamin como virtud revolucionaria, la arquitectura de cristal, la Glass Architecture de Paul Srevarts, la novela Nosotros de Zamiatin. Cuando hice el otro directo hablaba del libro este sobre la transparencia, que es un libro que salió recientemente sobre la vitrinización, sobre las vitrinas, que recorre muchas cosas, que recorre Javier, y hay un parecido curioso entre los dos, ¿no? Analiza también los pabellones de Dan Graham, la casa de cristal de Philip Johnson del 49, a la que dedica un capítulo excelente en el libro Minimalistas, ¿no? Sobre el minimalismo, que acaba de aparecer recientemente. Analiza, por supuesto, el pabellón de cristal el pabellón victoriano, eso que analizó también Sloterdijk en El mundo interior del capital. Bueno, en el fondo analiza la transparencia, que es también transparencia e insignificancia, y en el libro utiliza, por ejemplo, muy bien a Baudrillard, cosa que no es fácil, porque citar a Baudrillard es verte atrapado en su prosa, ¿no? Baudrillard es adictivo, hay quien no le interesa, a mí me sigue pareciendo un gran ensayista, tiene una fulguración a veces de metáforas y de capacidad de torsionar los problemas brillantísimos, y la verdad es que Baudrillard te puede llevar a fascinarte mucho y no saber salir de él. Sin embargo, las citas que da Javier de Baudrillard son excelentes, analizando la datificación del mundo. También toma a Eric Sardin, su libro sobre la vida algorítmica, a Mauricio Ferraris, analiza también la anatomía del entretenimiento. Hay un momento que a mí me ha gustado particularmente por mi interés por las cuestiones estéticas, que es cuando analiza el arte realizado por inteligencia artificial, esa obra del Edmond de Bellamy, que hay que reconocer que parece un fake terrible, ¿no? Y que es una obra, como bien sabemos, y es que las obras que han hecho los dispositivos de inteligencia artificial son malísimas, son una mierda. Es decir, en realidad es que son malísimas. Entonces lo que vemos es solamente que lo ha hecho la inteligencia artificial, pero son de pena. Es decir, no tienen, si ya dejamos de saber el cómo está hecho, es como alguien que te dijera, no, es que tenemos que preocuparnos cuál era el procedimiento pictórico que empleaba Francis Bacon, ¿no? Es decir, una preocupación de cómo lo hizo, ¿no? El cómo y no el qué. Y finalmente lo que vemos al final es esencialmente basura. También muy brillante la parte en la que analiza la anatomía de la nostalgia. Hay un momento curioso, y es que si él hace su particular versión con Hello Kitty del Ángel de la Historia, en un momento dado incluso saca la versión del Ángel de la Historia de Benjamin, la de Agustín Fernández Mayo, y aparece de hecho otra vez a través de su libro Teoría General de la Basura, un libro con el que el de Javier dialoga en cierto sentido, porque también Agustín es también otro novelista, un poeta, o sea, tenéis esa condición de ser un novelista y un poeta, los dos ensayistas preocupados por el presente, y en el caso de Javier, un matemático, en el caso de un físico, es decir, dos personas procedentes del mundo de la ciencia, interesados por la poesía, escritores de poesía, escritores de narrativa, interesados por la reflexión. Yo creo que esto también, esta cuestión de gente que nos lleva más allá de la separación entre humanidades y ciencias, ¿no? Que es un rollo macabeo, ¿no? Es una cosa que yo creo que no significa nada, porque hay mucha gente que somos de formación en las demás humanidades, como en mi caso, que mi primera asignatura en la universidad fue lógica matemática. Así que yo me dedicaba a explicar a Kurt Gödel y a explicar cuestiones de la búsqueda de la forma general de la proposición. Entonces, que al final te plantees a qué te dedicas es una cosa un poquito más abierta, ¿no? Analiza el problema de la nostalgia, de la retrotopía, de la retromanía, del accidente, en la clave de Paul Virilio. Trata hacia el final del libro la cuestión del final de la filosofía, la esquizofrenia dataísta, trata en todas esas partes también, y al final del libro, que es, digamos, la parte que está, como en todo libro, más abierta, la cuestión de cuál sería, descrito topológicamente este problema, cuál sería la salida o las líneas de fuga, por emplear un término de Leuciano, de Deleuze y Guattari, que tiene esto, las líneas de fuga de las drogas, la literatura, el cine, y sobre todo en qué medida estamos renunciando a la presencia, o cuál es el valor de la presencia en la época de la viralización, del COVID y de las redes sociales, ¿no? Y él dice que tenemos dos opciones, y termino, para sobrellevar la aceleración del presente. La primera es la de surfear las curvas S de las que habla Kurzweil, esto es, surfear el credo aceleracionista. La segunda es escapar de la aceleración y del dataísmo por medio de lo que llama él un compromiso analógico que nunca podía ser absoluto. Y él dice que existe una tercera opción, así lo dice en la página 317, tal vez intermedia, a lo mejor no solamente que esté entre medias, sino intermedial, podemos decir, que también tiene que ver con ese espacio hipermedia o intermedia, que consiste, dice, en racionalizar dichos procesos en apariencia inevitables a través de actitudes personales, pero también por medio de un compromiso que incluya la política. O
Si no podemos, dice ahí, tirarnos del tren en marcha, sí que podemos tratar de paliar el vértigo y la incomodidad de su desmesurada aceleración, tomar el control de una locomotora que no sabemos muy bien hacia dónde nos conduce. Esta figura de la historia y la locomotora es una figura también benjaminiana, también analizada por Zizek y por los marxistas, ¿no? Y esta cuestión del famoso asunto de vemos la luz al final del túnel, ¿no? A esa cosa siempre dice Zizek. El problema de decir vemos la luz al final del túnel es que viene un túnel a atropellarte a ti, ¿no? Es decir, que viene de cara y por tanto quítate de las vías que te atropella. Pero también ya dije en el anterior directo, que sí comenté estas páginas finales, que aquí la cuestión es también que esta tercera opción sigue las vías que ya están puestas del tren. Es decir, que tiene que seguir el carril del propio tren. Es decir, que no parece una línea de fuga, sino que tiene que ver con esta metáfora ferroviaria, y hay que decirlo, la metáfora ferroviaria tuvo una enorme importancia en la guerra relámpago y en las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Es decir, la movilización total de la que habla Ferraris y la movilización total que hizo el nacionalsocialismo no existe sin el ferrocarril. Es decir, no existe sin la ingeniería de los ferrocarriles de Thyssen, de la empresa Thyssen, que fue la que hizo el sistema de ferrocarril alemán, que como sabéis es el protagonista de la película Shoah de Claude Lanzmann sobre el campo de concentración. Por lo tanto, pensar que podemos frenar es solamente que irás a otra velocidad, pero que irás hacia el mismo destino. Es decir, que en ese sentido, no sé si la tercera vía es una vía que da una salida o nos coloca exactamente en el mismo lugar en el que estamos, que es siguiendo solamente esas líneas del ferrocarril. Es verdad que al final aparece esta cuestión de la política, que yo creo que le compromete a Javier a seguir pensando. Lo bueno de un libro es que no terminas nunca, es como la lección de Sherezade, ¿no? Es decir, sigues ahí tejiendo y destejiendo como Penélope, y en realidad sabes que estás en el laberinto como Teseo y Ariadna, pero uno sabe que cuando dice que la cuestión es tomar una dimensión política, pues eso está por pensar. Es decir, yo nunca espero de un libro que me dé la solución, porque si uno quiere soluciones, que acuda a la farmacia o que consulte con un astrólogo o con alguien que conecte con los chakras o qué sé yo con quién, o consulte con la pitonisa Lola, y un ensayo es, como dice Foucault, una genealogía de los problemas. Y aquí están los problemas. Yo no busco nunca las soluciones, ¿no? Eso sí, hacia el final del libro, hablando de la globalización de la comunidad, aparece un momento en el que Javier viene a deslizar que tal vez una salida o una línea de fuga sea la poesía. Y dice, confrontados ante la tesitura que describe Eric Sadan, un mundo sobreinformado de sí mismo, el fin de una antropología estructuralmente marcada por la incerteza, el vacío, el accidente, tal vez los seres humanos no sean lo que creemos, es decir, conducidos solamente por los algoritmos, no solamente somos, como decía Deleuze de Foucault, el hombre de silicio, ¿no? Que lleva todos los metales a la espalda, o mejor, los hombres del coltán, los que tenemos los dispositivos móviles porque existen esa geología de los medios, ¿no? Sino que en realidad, más allá de los algoritmos y de los chips de silicio, lo que se puede revelar es que hay algo que no son solamente lo capturado por los datos, no lo que es, sino lo que no es. Esto es el espacio vacío, las grietas de la cera, lo que aún no ha sido dicho ni pensado. Eso no lo dice Javier, es una cita de Mayer, Schonberger y Cuvier, o Couchier en su libro Big Data, la revolución de los datos masivos. Estamos, dice, para terminar el libro, hablando tal vez, y eso está bien que lo diga, ¿no? Tal vez de la poesía, esto es de Lemmy Caution derrotando al infalible Alfa 60 de Alphaville, esto es, estamos como en la película de Godard, o estamos como en la película de Odisea del Espacio 2001, Stanley Kubrick desconectando a la supercomputadora, ¿no? Pero está, digamos, esta parte final en la que Javier confía en el poder transformador de la poesía, pues también es una parte, digamos, de la meditación heideggeriana sobre el final de la filosofía y la tarea del pensar, porque, y con eso termino, en su trabajo sobre la esencia de la técnica, ahora por aquí el libro, ahora por aquí los libros de Heidegger con toda certeza, dice Heidegger que la esencia de la técnica no es la tecnología, sino que la esencia de la técnica es la poesía, pero no solamente poesía en el sentido de la versificación, sino el poiein como una de las formas del producir. No cabe duda, y con eso termino, que Javier ha producido poiein, ha poetizado una situación desquiciada que es la del presente, lo ha hecho con un enorme arrojo, con una pasión intelectual tremenda y sobre todo nos ha ofrecido una topología de la incertidumbre y una topología de nuestra época que nos revela sobre todo que, como decía Jean-Jacques Rousseau,
la transparencia es también un obstáculo. Es decir, que cuando se nos habla de transparencia, en realidad lo que se está ocultando es la dimensión de opacidad que se mantiene. Como bien sabemos, las instituciones públicas, hasta las universidades, tienen eso que se llama portal de transparencia, ¿no? Cuando te dicen tienes que colocar los documentos en el portal de transparencia, quiere decir que te vas a joder. Es decir, que va a ser algo absolutamente inmanejable, que no habrá manera de colocar ahí un solo documento, que será el colmo del oscurantismo. Es decir, las grandes instituciones mafiosas del conocimiento, como la Agencia Nacional de Evaluación, la ANECA, y todas estas agencias de acreditación, son transparentes. Tienen portales de transparencia. Son tan transparentes como que esa ideología del transparentarse transparentan su totalitarismo. Por lo tanto, si, como decía mi más querido filósofo Adorno, el todo es lo no verdadero, este es un libro que parece que trata de todo, pero no trata de todas las cosas, afortunadamente, sino que yo creo que trata del deseo girardiano de Javier Moreno de que escapemos de las ideologías estupidizantes de la gran singularidad por medio de otro salto de auténtica singularidad que sería el acontecimiento estético, poético y narrativo, ¿no? Y en cierto sentido su compromiso estético y su compromiso narrativo y cultural y poético el que le llevó a meterse en estos tremendos andurriales, ¿no? En estos andurriales que son desterritorializantes y reterritorializantes, ¿no? Ese término tan difícil de pronunciar, que nos propusieran Deleuze y Guattari en Antiedipo. En cualquier caso, una impresionante máquina nómada. Yo cuando leía el libro de Javier, lo digo sinceramente, me daba una tremenda envidia, porque yo estoy escribiendo ahora un libro sobre la farsa mediática contemporánea, dándole vueltas a la fórmula de McLuhan, el medio es el mensaje, y la verdad es que cuando leía las páginas decía, bueno, el problema es que cosas en las que estoy yo metiéndome ya las ha tratado Javier Moreno mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, que tiendo a hacer unos líos aterradores. Es decir, yo preparo unos gazpachos indigestos, es decir, yo tiendo a hacer, bueno, esta cosa que sucede con las comidas y con que lo he ido comprobando, que cuando vas a, es un recorrido desde Oporto hasta Albacete y de Albacete hasta Murcia y de ahí hasta las Baleares, hay un recorrido que ahora no explicaremos, que no es topológico sino gastronómico, y es a qué se llama gachas en cada lugar, ¿no? Entonces, cuando uno va hacia Murcia, que yo solamente lo he hecho en mi vida, ofrecieron unas gachas, ¿no? Y entonces vi allí a un tipo en Ceutí preparando unas gachas y realmente entendí por qué había tal proliferación de escritores y pensadores en Murcia. Son fruto de la digestión de las gachas. Es decir, es ese engrudo que llaman gachas lo que haga que tiendan a escribir novelas, a escribir ensayos, y no escriben de nuevo las Metamorfosis de Ovidio porque no hay suficientes árboles para talar y para publicar, pero si no, tienen que digerir aquello. El bando de la huerta y las gachas murcianas obligan a pensar de una cierta manera y más allá de la broma les lleva a tener esa especie de posición intermedial que es la típica de Murcia, que es por un lado mediterránea y tiene algo arábigo-valenciana, pero también es Almería, por otro lado, ¿no? Y está ahí como en medio de todo y no deja de ser pues un lugar, ¿no? ¿Cómo es aquello? Murcia, qué bonita eres, ¿no? Murcia, qué hermosa eres, ¿no? Pues bueno, este es un libro muy hermoso, hay que decirlo, un libro que a mí me da mucha envidia, esa sana envidia de un libro muy bien escrito, yo os lo recomiendo, algunos ya lo habréis leído, pero sobre todo es un excelente libro que está escrito sin complejos, ¿no? Sin complejos, que está escrito sin miedos, que no está escrito por las urgencias alucinantes de las acreditaciones académicas, no está escrito por estas cosas que se escriben ahora muchas cosas, que es para conseguir puntos en el ranqueo universitario, sino que está escrito desde esa trinchera, que es una trinchera tan curiosa, que es la trinchera de la enseñanza media, last but not least, ¿no? Un sitio, la enseñanza media, que es topográficamente o descriptivamente, es la línea donde muere la gente instantáneamente. A mí me pidieron durante años que diera clases de reciclado para profesores de enseñanza media y dije, eso es un oxímoron, es una contradicción en términos, no se puede reciclar al profesor de enseñanza media porque ha muerto, o sea, porque ha muerto. O sea, es decir, es un problema realmente, no, salvo que seas Jesucristo, un chamán, no resucitas a la gente que los han fusilado. Entonces, claro, cuando lo contemplas desde la trinchera de los alférez, que somos nosotros, ¿no? La unidad de los cobardes, ¿no? La retaguardia de los universitarios,
pues de cuando en cuando bajas a ese mundo o tienes como yo un contacto tan estrecho como que mi mujer es jefa de departamento en un instituto en Palomeras Vallecas, pues sé que hay tiros, ¿no? Que hay tiros y que hay una energía corporal tremenda y por tanto ser profesor en un instituto y dedicarse a escribir esto, pues es una razón que mezclan las gachas y las clases de matemáticas en un instituto y tienes de cuando en cuando que liberarte escribiendo un libro sobre Silicon Valley y sobre la gran singularidad, porque estás que no puedes con tu vida, ¿no? Estás explicando el logaritmo neperiano y entonces vuelves a casa y tienes que ponerte a leer a Ray Kurzweil y a Slavoj Žižek y a Lacan. Es decir, este es un libro de escapatoria. Él dice que es político, pero tienes que escapar de las matemáticas y tienes que escapar de la clase, que es intentar que la gente no se mate. Que yo lo comprobé. Yo cada vez que vuelve mi mujer le digo, ¿me das el informe del frente? Entonces dice, hoy hay 3 tíos con la cabeza abierta, 2 se han pegado con una silla y otro quiso saltar por una ventana. Es decir, eso es lo que pasa en los institutos. Luego hay currícula y implementaciones de no sé qué, no sé cuál, pero en realidad ese es el mundo. Por lo tanto, yo siempre respeto mucho a la tropa. La tropa hace que los alférez estemos tranquilos en la retaguardia y esa tropa hace un trabajo tremendo y si encima toman tiempo y sacan tiempo para escribir estas cosas, pues de verdad alucinante, ¿no? Cómo pueden escribir estos asuntos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Con la angustia, con el intento de comprender tu mundo. Decía Goethe y Hegel, ¿no? La filosofía es las ideas del tiempo convertidas en concepto. Y este es un gran libro de teoría crítica, ¿no? Gran libro de topología. Por tanto, mis felicitaciones, Javier, porque es un libro excelente. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que con esta propaganda ya es suficiente, casi no necesitamos leer el libro, ¿no? No, hay que leerlo, hay que leerlo. Se ha dejado muchas cosas por medio. Parece que no, pero alguna cosa se ha dejado. No, muchísimas gracias a Fernando por la lectura, por las palabras. Siempre Fernando te deja clarísimo lo que has escrito. Uno escribe, yo creo, un libro como este para que lo presente Fernando y te lo explique, ¿no? Y entonces dices, joder, es verdad, es lo que en el fondo quería hacer y no lo sabía. No, fuera de bromas, pues teníamos la duda pendiente de la primera presentación, ¿no? Que también fue genial con Juan Martín Prada, pero bueno, Fernando había hecho esta cosa que le llama book trailer, pero yo creo que debería hacerlo como las temporadas de las series, ¿no? En varios capítulos para que la gente pues pudiera ir al baño, por ejemplo, entre una parte y otra, como, bueno, tú mismo, ¿no? Que te tocaron al timbre, ¿no? Creo que era un mensajero y tuviste que parar, o sea, desapareciste y volviste, ¿no? Y hubo gente que se quedó ahí muy como, Fernando, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde has ido? Eso pasa, ¿no? Los problemas del directo. Pues la verdad es que es complicado, primero, hablar del libro después de que haya hablado Fernando sobre él, aunque yo sea el autor. Y luego también es complicado porque el libro trata de muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre digo que tiene 52 capítulos como el Quijote, aunque no tiene nada que ver con el Quijote, claro. Pero claro, esos 52 capítulos no son exentos, o sea, tienen relación unos con otros, pero sí que se centran en una parte peculiar de este mundo en el que vivimos, ¿no? Cuando al final decía Fernando, que acierta siempre o casi siempre, que efectivamente este libro está escrito pues para entender, primero era una necesidad personal, ¿no? Para entender, digamos, el mundo que me rodea, porque yo, igual que todos los que estamos aquí y los que están fuera, creo que vivimos acuciados y superados por las circunstancias, ¿no? Creo que eso siempre ha podido ocurrir en la historia de la humanidad y no es, por tanto, una novedad, pero creo que ahora aceleradamente, ¿no? Y esto, bueno, últimamente pues añadimos una guerra, pero bueno, quitándolo de la guerra, pues es cierto que la cuestión tecnológica, cómo nos desenvolvemos, digamos, con los medios digitales, cómo nos relacionamos, etcétera, pues eso, digamos, acelera esta cuestión problemática del entorno, ¿no? Cultural y psicológico, social, político, económico. Pues eso, la primera motivación fue escribir el libro porque lo necesitaba y yo no había escrito antes ningún ensayo, había hecho algún capítulo en libros de colaboración que tenían que ver tangencialmente con lo político, pero siempre anejado a lo literario, siempre estaba el trasfondo de la literatura detrás, ¿no? Pues literatura y precariado, literatura, etcétera, y con otras temáticas que luego comparecen aquí. Pero claro, de repente plantearme escribir un ensayo cuando no lo has hecho antes sin saber dónde va a acabar, porque, a ver, yo cuando escribo
narrativa, pues sé que voy a publicarla afortunadamente, ¿no? En un sitio o en otro, pero bueno, ahí tengo esa seguridad. Pero yo me puse a escribir esto sin tener ni idea de cómo iba a acabar, de si iba a acabar publicado en algún sitio. O sea, me puse una venda en los ojos y dije, bueno, pero Javier, tienes que tirar para adelante. Y sí, fue un libro muy arriesgado porque no sabía realmente cuál iba a ser el fin. Tuve suerte, escribí, como te decía antes, la mitad más o menos, pero yo no consideraba que era la mitad, pensaba que ya había acabado el libro, ¿no? Lo envié a mi agente literaria, ella fue justo cuando empezó el confinamiento del COVID o de la COVID, cuando yo terminé lo que pensaba que era el libro ya. Mi agente no podía leer en ese momento, como no podíamos otros escribir o hacer otras tantas cosas, ¿no? Porque estábamos sobrepasados por las circunstancias. Y entonces yo pensaba, joder, que va a pasar el tiempo y no me lee ni mi agente, ¿no? Esto es muy triste, esto no se va a publicar ni para atrás. Al final, después de un mes, consiguió leerlo y entonces, entusiasmada, me mandó un mensaje: Javier, qué bueno, esto está muy bien, vamos a moverlo rápidamente y tal. Y entonces, pues yo me vine arriba y dije, pues mira qué bien, o sea, vamos, lo primero es que le guste a tu agente literaria, porque si no, mal vamos. Entonces ella lo envió a varias editoriales, entre ellas a Cal, y rápidamente tuve feedback, digamos, de Jesús Espino, que fue el editor en cuyas manos cayó el primer manuscrito. Tardó en leerlo, pero sí él me prometía que sí, que le estaba gustando y que había un compromiso de publicación, y al final en junio de 2020 pues me dijo que sí. Bueno, pero mientras tanto el libro fue creciendo, como has dicho, claro, proliferan la literatura acerca de este tema, que en el fondo son muchos temas los que comparecen aquí, por tanto se multiplica la bibliografía, también hay sociología aquí, hay filosofía, hay ciencia, con lo cual hay un momento en el que los libros se me acumulaban encima, pues, de la mesilla, de la mesa de despacho, etcétera, porque digo, ¿y ahora cuál cojo? ¿No? Porque tengo que seguir documentándome. Y entonces leía todo este tipo de cosas, pues unas mezcladas con otras. Y bueno, sí, creo que tengo alguna capacidad, es la capacidad de sintetizar y de crear una topología, es cierto, sobre las distintas conceptos. Yo lo veo como una novela conceptual de alguna manera, donde comparecen el aceleracionismo, el crecimiento exponencial, la transparencia, por supuesto. Entonces, claro, hay gente que me dice, si no lo lee, dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver el aceleracionismo con la transparencia? ¿Qué tiene que ver esto con el crecimiento exponencial? ¿Qué tiene que ver? Entonces, creo que la virtud que tiene el libro es que crea una topología donde, como esa taza que al final se asimila al donut, ¿no? Porque si la voy deformando, al final consigo convertirla en un donut, pues si cojo el aceleracionismo y lo voy metamorfoseando, consigo al final que el lector diga, ah, pero sí es verdad, si eso tiene que ver con la transparencia y esto tiene que ver con la función exponencial y tiene que ver con el interés compuesto y tiene que ver con no sé qué, ¿no? Entonces, digo en ese sentido que es una novela porque el lector no le voy ofreciendo fragmentos dispersos de conocimiento, de investigación, sino que creo que voy creando una trama donde los personajes son conceptuales. Por ejemplo, la ola de Hokusai, que es un ejemplo plástico de la función logística, pues es uno de los personajes conceptuales que van apareciendo a lo largo del libro, porque también tiene que ver con las redes neuronales, ¿no? O sea, las redes neuronales usan también la función logística, por tanto, aparece tras la ola de Hokusai, y luego hay personajes reales, ¿no? Como tú has mencionado, Peter Thiel, que es un personaje súper interesante que yo fui, digamos, no apareció desde el inicio. Yo no me había convertido en un experto en Peter Thiel. Yo había leído el libro este de Cero a Infinito, que es una especie pues yo qué sé, de libro de autoayuda para empresarios, ¿no? De cómo crear una startup y forrarte, básicamente. Dices, esta literatura lamentable de la autoayuda empresarial, ¿no? Bueno, como cualquiera de la autoayuda, pero en este caso empresarial, que en principio a mí no me interesa nada, ¿no? Pero dije, bueno, pero este tío, oye, si manda tanta romana, hay que leerlo. Esto es mi filosofía, ¿no? O sea, da igual, hay que saber este personaje de dónde viene. Entonces yo lo leí, me pareció patético, pero bueno, luego vas investigando y descubres que, pues bueno, que es maestro de ajedrez y dices, bueno, ya eso hace que empatice un poco más con él. No es que yo lo sea, pero el ajedrez sí que me interesa bastante. Y luego empiezo a investigar y descubro que el tío, claro, que es filósofo, que ha hecho derecho y que luego encima es un experto en... Eso lo descubrí cuando ya he escrito los capítulos sobre René Girard, o sea, y de repente descubro que el tipo es un experto en René Girard y entonces, claro, todo encaja como un puzzle sideral. Digo, joder, o sea, estoy descubriendo algo importante. En algún momento pensé digo, a ver, voy a dejar de escribir en la nube,
porque esto es seguro que lo va a conocer Peter Thiel y me va a pasar algo, un accidente en las escaleras o algo, ¿no? Entonces, ese momento paranoico en el que crees que estás logrando algo trascendente que luego no, en absoluto. Además, seguro que hay mucha más gente que conoce todos estos detalles que a Peter Thiel, ¿no? Pero sí que, claro, este desarrollo, digamos, de trama conceptual y de algunos personajes como Peter Thiel, pues eran los que iban alimentando esta vorágine de lecturas, ¿no? Justo acabé la primera versión, que yo pensaba que era la definitiva, cuando empezó el confinamiento. Y es curioso porque yo estaba hablando de propagación viral a través de las redes. Claro, yo había investigado y me había dado cuenta porque lo sospechaba. Lo sospechaba porque, bueno, tengo mi formación científica y luego, efectivamente, cuando lo investigué me di cuenta que era así, ¿no? Que el sistema de propagación del like o de los retweets o de las noticias, fake news o no fake news a través de las redes, sigue un sistema, o sea, un modelo muy similar al de la propagación de un virus, ¿no? Y todo eso, ese capítulo lo tenía escrito ya, te lo juro, antes de todo el tema de la COVID. Entonces, yo estaba estudiando la viralidad, modelos de viralidad, estaba estudiando el crecimiento exponencial y otro tipo de cosas. Y de repente, cuando yo tengo ya mi libro acabado y surge lo del tema del COVID, de repente me di cuenta bueno, que, joder, como que la realidad se había... O sea, toda esta idea conceptual que yo tenía acerca del capitalismo, de repente había encarnado en una cosa microscópica que era un virus, pero que también de alguna manera tenía un crecimiento exponencial, su propagación, digamos, en la sociedad, ¿no? Como enfermedad, y por supuesto tenía esta viralidad, que, por supuesto, ninguna cosa mejor que un virus para hablar de viralidad. Con lo cual veía que los conceptos fundamentales que transían, digamos, o atravesaban el libro, pues se estaban concretando en algo que era una epidemia que nos afectaba a todos. Eso no hizo que yo me centrara luego en el tema, no penséis que soy un oportunista y que luego pues voy a escribir sobre... Hay una coda viral finalmente, pero y hay un par de menciones al tema de la COVID y tal, pero vamos, no cambió, digamos, el proyecto que yo tenía inicialmente, no lo desvió, digamos, del destino, del sentido que yo le había concedido al libro. Y no sé, el tema de claro, el tema de que tú comentas de René Girard, que sorprende efectivamente, y creo que el mimetismo es muy importante. Primero, yo había leído a Girard por un lado, luego había leído me preocupaba la cuestión de las redes sociales y luego me di cuenta de que, claro, efectivamente, un día, pues, en fin, rasurándote la barba o fregando un plato, te das cuenta, tu cerebro, que es ese momento en los que tiene las grandes ideas, dices, joder, pero sí que en el fondo la teoría del mimetismo de René Girard, del triángulo del deseo, etcétera, se puede aplicar perfectamente a las redes. De hecho, es una herramienta ideal para aplicarla a las redes porque funcionamos de manera mimética normalmente, pero es que las redes están hechas, de hecho. O sea, los algoritmos, en cuanto investigas un poco, a pesar de que son muy opacos, pero sí que puedes averiguar un poco cómo funcionan, más que nada por ingeniería inversa. O sea, tú ves cómo funciona y sabes que en el fondo están diseñadas de determinada manera, diseñados esos algoritmos. Entonces, priman la cuestión del mimetismo, ¿no? Cómo alguien se convierte en un influencer, cómo recibes los likes, cómo estos influencers se convierten en mediadores del deseo, lo que llama René Girard un mediador del deseo, ¿no? Yo deseo algo porque hay un influencer que puede ser explícito o no explícito, puede que no se llame influencer o no llame influencer, pero le otorgo credibilidad en alguna cuestión referente a algo cultural o a coctelería, ¿no? Que a mí me interesa mucho. Pues entonces dice, esta persona recomienda esto, pues necesariamente tiene que ser bueno, que en el fondo es un comportamiento antropológico. Yo creo que no es ni siquiera sociológico, es una cuestión antropológica. Y las redes hacen que eso se exacerbe y se multiplique de manera exponencial. Entonces lo que pasa es que hay un momento en el que la saturación es tan brutal que lo que en un pueblo, en una ciudad, en condiciones tecnológicas digamos, de primera mitad del siglo XX era tolerable, ahora hay un momento en el que ya tenemos una envidia total, tan brutal, porque estamos compitiendo no ya con estos amigos o enemigos que son una docena, ¿no? Sino que estamos compitiendo con cientos
de personas que estamos viendo ahí en las redes, ¿no? Que si está publicado, no sé, que os hablo en términos literarios, lo podéis extrapolar al campo que queráis, ¿no? Este ha publicado tal, en tal editorial, este no sé qué, este le han dado tal premio, no sé qué, y de repente, claro, en un día te puedes encontrar con 10 sucesos que uno le da el like, ¿no? Y dice, qué bien, me alegro mucho por ti, qué maravilla, ¿no? Pero a ver, en el fondo también tenemos esta cosa de, joder, puedo soportar tanto éxito ajeno, ¿no? Ya, pero que es normal, quiero decir, no me pasa a mí solamente, ¿verdad? No, no es que yo... Entonces, estamos, digamos, fabricados o constituidos para tolerar un cierto éxito ajeno, pero llega un momento en el que ya demasiado nos desborda, entonces viene este bajón dopamínico, ¿no? Después del éxtasis de unos cuantos likes y tal, de repente te va a dar el bajón dopamínico y dices, madre mía, o sea, no soy nadie, no voy a conseguir esto nunca, ¿no? O sea, y claro, esto es difícil de controlar, es muy difícil de controlar, salvo que hagas un detox digital, un ayuno dopamínico y entonces te retires, pues no sé, pues, que sea a tu salón a leer durante un tiempo o esto como hacen esta gente de Silicon Valley que durante una semana pues hacen el detox digital, se desconectan de todo, ellos que se lo pueden permitir, supongo que el trabajo no, o igual sí también y ya está. Entonces, pues son este tipo de cosas las que comparecen aquí. Gabriel Tarde, que es otro filósofo anterior, bueno, sociólogo anterior a René Girard, ¿no? Y él ya hablaba incluso, estamos hablando de textos de final de 19, principio de 20, anticipaba una especie de Julio Verne de la sociología, mecanismos estadísticos que permitieran averiguar, digamos, los intereses, las emociones de la gente y compartir eso con, o sea, y que apareciese como una especie de periódico. Claro, él, el formato que veía era un periódico, imaginad un periódico donde apareciesen publicadas esos intereses y esos gustos de la gente y a partir de ahí poder elaborar, a partir de esas estadísticas, pues inferir, yo qué sé, inferir cuestiones sociológicas, psicológicas, etcétera, ¿no? Y cuando lees estas cosas de Gabriel Tarde dices, pero bueno, si en el fondo lo que estaba pronosticando era algo como una red social, ¿no? O Internet, el Big Data, que es capaz de recopilar unos datos y a partir de eso crearnos un doble digital, ¿no? Que nos pueda servir, digamos, de espejo, ¿no? Eso es lo que pretenden a veces las plataformas y manipular nuestro deseo o simplemente crear un deseo, ¿no? Ya no mediado por nuestro inconsciente. A mí una de las cosas que me parece más alucinante es, claro, el deseo muchas veces es consciente y otras veces es inconsciente, ¿no? Pero lo que ocurre ya con los algoritmos estos de recomendación es que van por delante de nuestro inconsciente, con lo cual yo lo llamo, por eso, exoinconsciente, es un inconsciente externo, ¿no? Que nos sugiere apetitos, creencias, objetos de deseo. Yo siempre, no le pongo nombre, pero la anécdota me la contó de Fernández Porta, cuando él estaba escuchando una canción, es el muy melómano, estaba escuchando en Spotify una canción y entonces él dijo, bueno, por la noche antes de acostarse dijo, esto me recuerda a otro grupo y tal, pero bueno, se fue a la cama sin recordar exactamente cuál era el grupo al que le recordaba esa canción que le estaba gustando. Entonces, cuando se despertó al día siguiente, pues se puso a desayunar, abrió Spotify y entre las recomendaciones de Spotify, a ver, él se acordó al despertar, dijo, Eureka, ya me acuerdo de qué grupo era, pero claro, Spotify fue más rápido. Cuando encendió Spotify ya le estaba recomendando el grupo este que él había asociado finalmente, después de todo un periodo de sueño, etcétera, al grupo ese, ¿no? Entonces, ¿cómo son capaces los algoritmos que son mucho más rápidos que nosotros, ya no solo en términos de computación, sino también de sugerencia, de deseo, ¿no? De anticiparse y, por tanto, de privarnos de esa autonomía que todavía pensamos que teníamos, que era nuestro deseo, ¿no? Pero ya cuando nos roban nuestro deseo, ya me parece que es el último acto, digamos, de predación emocional, ¿no? Me parece vamos, un síntoma inevitable de que algo ahí ya está superado ya, porque a ver, que un ordenador calcule más rápido que yo, eso ya lo hacía la calculadora y yo no tenía ningún problema en eso, ¿no? Pero que ya haya un algoritmo que sea capaz de sugerirme cosas, oye, que luego a veces acierta, ¿no? Porque dices, a veces no, o sea, por supuesto, cuando los libros estos que te recomienda Amazon, ¿no? Dices, pero por favor, hombre, ¿cómo me está recomendando esto? Pero otras veces dices, joder, o sea, pues sí, o sea, sí, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, ¿qué pasa, no? Es decir, ¿es un problema
o no, porque, a ver, desde luego yo no he escrito aquí ningún sermón, ¿no? O sea, en ningún momento hago una crítica exacerbada a este tipo de cosas, aunque muestro los peligros que hay, ¿no? Desde luego lo que quiero es, o lo que he pretendido es mostrar, digamos, que siempre hablo de la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix, ¿no? Pues las dos pastillas, oye, tú tómate la que quieras, pero hay veces en las que la seducción es tan importante que resulta difícil mantenerse ajeno, desvinculado y hacer una crítica, digamos, una oposición radical a este tipo de cuestiones, ¿no? En otros casos sí lo tengo más claro, pero en otros, desde luego no. Es curioso que no nos habíamos dado cuenta que la librería, estamos hablando, es, tiene vínculos, vamos a llamarlos paranoicos con Zuckerberg. Meta. ¿no? Se llama Meta, ¿no? Yo estaba pensando en Aristóteles, pero bueno, metafísica. La corporación se llama ahora Meta, ¿no? Entonces, Zuckerberg llama. En realidad has conseguido hacer casi una síntesis. No se te entiende con la mascarilla. Decía que es como el Meta de Zuckerberg, ¿no? Has conseguido hacer casi una versión del cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó, el algoritmo todavía estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que reconocer que a veces es sorprendente lo que los algoritmos te sugieren. A mí me encanta porque mi mujer, que no tiene redes sociales, utiliza las mías para buscar cosas, y entonces yo sé lo que ha estado buscando porque no deja de ofrecérmelo durante días, ¿no? Entonces, si está buscando, pues por ejemplo, vi que las semanas pasadas me ofrecía motoazadas. Y yo dije, ¿de dónde has sacado la conclusión de que yo necesito una motoazada? Y entonces, de repente, yendo a la casa de la montaña, vi que ya había comprado una motoazada por internet y entonces nos ofrecía más motoazadas, ¿no? Hay veces que es verdad que el algoritmo es casi surreal, ¿no? Y, por ejemplo, hoy me ha hecho de esas preguntas que te hace de, cuando salgamos de aquí nos dirá, ¿qué te ha parecido la librería Meta? ¿No? Es decir, tendrás todos tenemos en nuestro teléfono, ¿qué te ha parecido la librería Meta? Entonces tenemos que opinar, ¿no? O sales de comer en un restaurante, ¿qué te ha parecido el restaurante tal, ¿no? Y entonces a mí hoy me ha preguntado, ¿qué te ha parecido la Universidad Autónoma de Madrid? Y dije, hombre, llegué aquí en el año 1980, es como que el algoritmo ha tardado mucho en reconocer que si llevas yendo más de 30 años, es que eres parte del mobiliario, ¿no? Por tanto, no debes preguntar. Bueno, en definitiva, hoy encontré, a mí me parece que el mecanismo del conocimiento, y no lo dice Girard, porque lo dice Aristóteles en la Metafísica, ¿sabéis? El libro de la Metafísica no es un libro, es una ordenación de los libros en la estantería, en el catálogo, ¿no? La metafísica, lo que está más allá de la física. Algunos creen que es el más allá de la física, en realidad son los libros que estaban colocados al lado de los libros de la física, donde Aristóteles dice, y tú en un momento dado recuerdas de la mano de Virilio, que el accidente revela la sustancia. Es una frase muy buena de Aristóteles y es muy buena contemporáneamente. Los accidentes son sustantivos, los accidentes revelan lo que son en nuestro tiempo, ¿no? Y a mí, más que la metafísica, me interesa mucho cómo el mundo cotidiano te va regalando cosas, ¿no? Yo hoy salía de casa y me acordaba de la importancia que tiene el cotilleo. Es un cotilla terrible. Y sobre todo soy una especie de oreja que va pillando de todo, y además, aunque no he escrito narrativa, que la tengo que escribir porque veo que hay mucha gente que lo hace, tengo también envidia. Entonces, y como envidioso profesional, pues digo, bueno, hay mucha gente escribiendo narrativa, que hay que decirlo. Algunos son penosos. Claro, yo cuando leo a algunos que escriben novelas digo, joder, que escriben novelas porque no tienen sentido de la vergüenza, no tienen pudor. Entonces, y a veces me pregunto, ¿habrán leído a los buenos? A Kafka, ¿no? Proust, Roch, a Musil, a Joyce, ¿no? Cuando te has dedicado toda la vida a leer, pues yo siempre me contuve porque había leído a los buenos, a Samuel Beckett, ¿no? Entonces decía, me voy a escribir porque es que están los grandes. Pero ahora que escriben hasta el más tontazo en relojes, pues decía, voy a escribir una novela porno o cualquier cosa o de tipo reality show, ¿no? Y entonces dice Aristóteles en la metafísica, todos los hombres tienden por naturaleza al saber. El mecanismo del conocimiento, dice Aristóteles, primera frase de la metafísica, es la curiosidad. Y el impulso principal del conocimiento es la mímesis, la imitación. El hombre es un animal mimético, es un animal imitativo. Por lo tanto, esta cuestión del deseo mimético de que va a llegar, ese es el mecanismo del conocimiento, desde el análisis. Y ya digo, y hoy salí de casa y subiendo hacia Embajadores a coger el metro, veo venir a una pareja, ella fumando y él con la mascarilla puesta. Entonces ella dijo, yo lo único que hago en esta vida es llevarte la contraria,
porque estoy en contra de ti incluso cuando no dices nada. Y dije yo, esta tía es genial. Dije, esta tía es genial. Digo, esta frase es para una novela. Una punky de la vida. El tío iba con una cara de pasar de todo, como diciendo, no digo nada porque sé que me llevan la contraria, pero ella era una profesional de llevar la contraria, ¿no? Y bajándome y viendo para acá, haciendo el enlace en unos ministerios, me he encontrado con un anillo, con un anuncio, que lo he visto, que dice, más vale ladrillo en mano que cripto volando. Y yo, ¿qué cojones significará esto? O sea, venía a presentar tu libro, digo, ¿qué tendrá que ver esto? O sea, más vale ladrillo en mano que cripto volando. Se refiere a las criptomonedas, al criptoarte, y debajo, oportunidades que construyen. Y un código QR enorme. Bueno, no he querido meter el código QR para no decepcionarme, porque será invertir en ladrillos o en lo que sea, o invertir en casa. Pero más vale ladrillo en mano que cripto volando, me parece una frase buenísima, ¿no? Como de la época del tema de la presencia, ¿no? Más vale el ladrillo, ¿no? Que era la burbuja especulativa anterior, la crisis del ladrillo, ¿no? Lo que fueron todos esos sitios, ¿no? El Pocero, ¿no? Que se seña, todo ese tipo de cosas, y la crisis del ladrillo. Y ahora ya ven el criptoarte como humo, ¿no? Como pirámide de Ponzi, ¿no? Me parece que en el fondo tu libro, como has dicho, tiene que ver con cómo también un narrador está en la corrala permanente, ¿no? La red es una corrala de rumores, ¿no? Y como uno ahí con las antenas puestas, pues ve lo que sucede, lo que hacen los demás. Por ejemplo, es verdad que cuando tú estás en Facebook y sobre todo, da muy mal rollo ver a los compañeros de instituto de vacaciones, ¿no? Da mal rollo, ¿no? Como que ves ahí que se lo están pasando bomba y tú estás ahí escribiendo tu novela, escribiendo tu ensayo y dices, estos cabronazos. Y luego gente que está de baja, que está todo el día de cachondeo, que es una cosa que se comprueba en la red, ¿no? Gente que está de baja porque tiene unas dolencias horribles y les veis que están de turismo, que están juergueándose por ahí, ¿no? En el fondo yo creo que esa especie de pulsión de obscenidad hace que las redes sean bipolares, ¿no? Estrictamente bipolares, ¿no? Hay momentos en los que te entusiasman, te deprimes, hay momentos en los que en realidad ves a los amigos lo que están haciendo, ¿no? Sirven para divertirse, también para buscar desesperadamente compañía, ¿no? Uno escribe también para eso, para buscar lectores. El noli me leggere, el noli me tangere, la necesidad de ser tocado, de que haya actos presenciales, incluso el placer de la presencia tras el confinamiento del COVID, ¿no? Yo creo que tú hablas aquí de la cuestión de lo real, lo virtual, lo presencial, ahora estamos haciendo un acto bimodal, ¿no? Real y virtual. Yo creo que esta especie de necesidad de que haya diálogo y que haya interacción es fundamental. Tú has hecho aquí una especie de diálogo, ¿no? Yo creo que cuando has dicho toma los capítulos del Quijote y aunque no se parecía a él, en realidad es un libro que podía tomarse el Quijote y hacer una lectura, esto es amenazar, ¿no? Que estaría otra hora más explicando esto como el Quijote, que es darse cuenta de que este es un libro que trata de lo mismo que trata el Quijote, a saber, los efectos de la lectura, los efectos que leer libros generan en alguien, ¿no? Y como Don Quijote es alguien que lee y quiere entender su mundo, pero ha tomado una perspectiva anacronística y sale a desfacer en tuertos. Su problema también es topológico, porque no se acuerda de cómo se llama el lugar, ¿no? Es problema también de topología desde el principio hasta el final. Es un libro sobre la melancolía, sobre los efectos psicológicos de la lectura, sobre la melancolía, y se cura en un proceso metaliterario, con lo cual se podían tomar los capítulos del Quijote y ver cómo cada uno de los capítulos del Quijote se podían corresponder a los de aquí. Es decir, yo creo que en el fondo no dejamos de escribir sobre los efectos de la lectura y ensayar y hacer un ensayo desde Montaigne hasta hoy es no parar de leer. O sea, esto es una cosa que es como enfermiza. Para los que nos dedicamos solo al ensayo, es una cosa que no termina nunca. Como tú has dicho, te pones a escribir y hay un momento en el que dices, o me lo publican o el libro va a tener 2000 páginas. Es así de dramático. Entonces, yo la verdad es que cada vez, se lo decía antes a Javier, cuando escribo un libro, obligo a los editores a que me lo publiquen en 2 meses. Porque si no es así, el libro crece y la tendencia a la desproporción es que no paren de salir cosas y de salir cosas buenas, ¿no? Y en ese sentido siempre es hermoso venir a una librería, presentarlo rodeado de libros. He visto aquí que encima de la mesa novedades teníais cosas maravillosas, ¿no? Y que teníamos aquí esta sección encima de nosotros de las 3 vidas de Hannah Arendt, ¿no? Y sobre la tiranía de la verdad, Nietzsche, justamente ahora que se están celebrando los centenarios del crepúsculo de los ídolos. Por lo tanto, yo creo que para cerrar, decir que el libro, insisto, el libro de Javier es uno de esos libros que yo animo muchísimo a leer, que además es de esos libros que de verdad está hecho, compuesto con una búsqueda de la palabra perfecta y sin caer en jerga. Es
decir, eludes muy bien la jerga. Es un libro que tiene mucho que ver, como he dicho, tanto con el del Agustín Fernández Mayo, tú has citado a Eloy Fernández Porta, gente de tu generación, pero también incluso con Carrión, que Jorge Carrión escribió Lo viral para Gutenberg, que también trata estos mismos temas de otra manera, como diario y también tratando eso. Y únicamente animaros a que leáis y compréis el libro y recordar que en el capítulo de El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche termina el 6º punto cuando dice que el mundo verdadero es una idea, dice el que ya no sirve para nada, dice este libro que tú has tomado en el subtítulo del tuyo. Dice, hemos eliminado el mundo verdadero. Y se pregunta Nietzsche, ¿qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No, dice Nietzsche. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el mundo aparente. Y entonces escribe Nietzsche, mediodía, instante de la sombra más corta, final del error más largo, punto culminante de la humanidad, Incipit Zaratustra, comienza Zaratustra. Decía Nietzsche que Zaratustra nos enseña que el incipit tragoedia, el comienzo de la tragedia, es el instante de la sombra más corta. Cuando la sombra, el sol te da en la cabeza, tu cuerpo no genera sombra. Ahora que nos han robado una hora, pues podemos decir que tenemos una hora menos para leer el libro de Javier Moreno y que los que no lo tengan, que se lo vayan comprando porque están perdiendo tiempo. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando y a Javier. Y sabéis que tenéis a Metalibrería como un espacio para presentar vuestras investigaciones, vuestras publicaciones o simplemente para discutir lo que os parezca oportuno. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.